Después de posponerlas varias veces por la pandemia del COVID-19, el 18 de octubre se celebraron elecciones presidenciales en Bolivia. El pueblo de Bolivia expulsó a Evo Morales, pero Morales trata de regresar por la puerta de atrás. Todo apunta a un enorme fraude electoral y esto va a tener consecuencias hemisféricas, ya que si este fraude tiene éxito, se va a repetir en Venezuela, Ecuador y Nicaragua. Con nosotros, Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Defensa y Gobierno de Bolivia, director ejecutivo del Instituto Interamericano por la Democracia, con sede en Miami. Doctor, déjeme preguntarle, porque esto es una curiosidad, yo estoy seguro de muchas personas. Ni la administración Trump, ni Obama, ni la administración de George Bush hizo algo extraordinario para deshacerse de Evo Morales y de un narcoestado. Y ahora, pues, el pueblo lo sacó sin disparar un tiro y Evo Morales se cuela por la puerta de atrás y nadie está hablando. ¿Cuál es ese misterio que hay con Bolivia? Bueno, el tema es que Bolivia es un país que interesa a los Estados Unidos por el tema de la droga, la coca y la cocaína. Y es un narcoestado desde hace más de 14 años. Y la importancia que ha recibido realmente es minúscula porque se ha reconocido a la dictadura de Evo Morales cuando Evo Morales renuncia. Y en este último año en el que hay una lucha para sacar a la dictadura y que no vuelva el dictador, simplemente han habido cuestiones de orden formal. Yo creo que se trata de que el interés está concentrado en las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua y dejan para un segundo plano algo que está disfrazado de la mentira del indigenismo, de la mentira del populismo, que es la dictadura de Evo Morales, que de indígena no tiene nada y que bajo esa sombra establece un narcoestado que es el primer suministrador de cocaína a ese eje de Caracas-La Habana. Pero definitivamente las agencias de inteligencia de los Estados Unidos sabían que Bolivia es un narcoestado, sabían que Evo Morales es un traficante, sabían que el gobierno estaba ayudando al tráfico de drogas. Sin embargo, como usted dice, hay un segundo plano, están enfocados en Venezuela. Pero ahora hay mucha gente que cree que volvió la democracia a Bolivia. No. El año pasado Evo Morales renuncia después de un fraude extraordinario por la presión de la resistencia civil boliviana. Se va primero a México, después a la Argentina y de ahí empieza a conspirar. Ahora, Evo Morales es la careta, es el títere. Esto es el castrochavismo, esto es Cuba y Venezuela, esto es el G2 cubano en plena operación sobre Bolivia. Entonces, trabajan todo este tiempo para lograr primero que salió el dictador, pero no salió la dictadura. Y llevan a Bolivia a una elección, la del 18 de febrero, con la Constitución, con las leyes, con el padrón electoral, con los jueces, con la asamblea, con todo el sistema de la dictadura completa. Y por eso es que yo califico que las elecciones del 18 de octubre han sido una emboscada al pueblo boliviano. Incluso la fecha de la elección se fija después de 2 semanas de bloqueos de caminos organizados por Evo Morales desde Argentina, en plena pandemia, donde el pueblo sufre más de 40 muertos por falta de oxígeno, de combustibles, y obligan al gobierno, que convirtió en un gobierno rehén, a fijar el 18 de octubre. Y las elecciones del 18 de octubre tienen 2 clases de fraude. Un fraude en el sistema. La constitución de la dictadura, las leyes de la dictadura no reconocen el sufragio universal. Los ciudadanos no son iguales en Bolivia. Unos ciudadanos tienen más voto que otros. El voto de unos vale mucho más que otros. Hay un sistema para hacer con minorías relativas mayorías absolutas y eso es lo que están haciendo. Y la segunda clase de fraude que ahora en esta semana está siendo ampliamente demostrado por el pueblo con movilizaciones y con protestas, es el fraude de hecho. En las mesas no habían jurados, en las mesas no habían delegados, hay actas sin nombres, hay actas en lugares que tienen poblaciones de 200 o 300 habitantes donde han votado 3 veces esa clase de habitantes. Y hay un fraude estructural además ahí. Bolivia tiene 11 millones de habitantes y 7,5 millones de votantes, o sea, casi todos son votantes. Sí, los bebés nada más. Y hay un gap de 1,5 millones de votantes que es el fraude que se llevan por delante. Ahora, para demostrar definitivamente el fraude, ¿cómo se hace?
para que en noviembre del 2019 Evo Morales y su sistema dictatorial tengan 75% de repudio popular. Y con pandemia de por medio, con varias masacres promovidas por Evo Morales, con grabaciones, con el bloqueo del gas que he descrito, llegan a octubre del 2020 y tienen 55% de voto efectivo a favor. Eso es imposible. No tiene nada que ver el resultado del voto con el sentimiento popular. Pero lo que va a pasar es que el modelo de Bolivia de un fraude que lo quieren disfrazar de democracia, lo van a aplicar en Venezuela, lo van a aplicar en Ecuador, lo van a aplicar en Nicaragua, porque tienen elecciones en los próximos meses. Bueno, en Venezuela es lo primero. En diciembre el usurpador Maduro está llevando adelante unas elecciones parlamentarias en este sistema que se llama dictadura electoralista. Tomás, ¿qué es una dictadura electoralista? Es un sistema en el cual no hay ningún elemento de la democracia. Los elementos de la Bueno, en Cuba se vota. Por eso, ahí vamos. Los elementos de la democracia, de acuerdo a la Carta Democrática, son respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, vigencia del Estado de Derecho, o sea que la ley está por encima de todo, división e independencia de poderes, no puede estar todo concentrado, elecciones libres, justas y limpias basadas en el sufragio universal y secreto y libre organización política. Sin ninguno de esos elementos vas a las elecciones. Entonces el ciudadano vota pero no elige porque todo está preparado. Eso es una dictadura electoralista. Se va a repetir ahora en diciembre en Venezuela para defenestrar a la Asamblea, para defenestrar el poder legislativo de Guaidó. En febrero del próximo año hay elecciones en Ecuador. Y aunque ha avanzado mucho Lenín Moreno en la transición, el sistema sigue siendo el sistema impuesto por Correa y la gente ahí adentro tiene la capacidad de montar un fraude de ese alcance. Y después viene la elección de Nicaragua en noviembre del próximo año, donde todo está hecho para una nueva dictadura electoralista, porque además en Bolivia, Nicaragua y Venezuela hay presos políticos, hay perseguidos políticos y el régimen escoge los candidatos de oposición que terminan siendo opositores funcionales, que le hacen al régimen el coro de decir que todo está bien. ¿Y entonces qué hacer? Lo que hay que hacer es primero denunciar. Segundo, hay que llamar la atención a la comunidad internacional, a Estados Unidos, al Grupo de Lima, a la Unión Europea, del concepto de dictadura electoralista. No pueden haber elecciones libres si no hay elementos esenciales de la democracia. ¿Cómo va a haber elección libre con presos políticos? ¿Cómo va a haber elección en democracia sin Estado de Derecho y sin división e independencia de poderes? O sin libre asociación política, o cuando hay demostraciones de violaciones flagrantes a los derechos humanos y no hay voto universal. Entonces, no nos prestemos a la simulación de las dictaduras, de presentarse con careta de democracia diciendo que el hecho de votar es ya democracia. No es así. Deberíamos acuñar un nuevo concepto, que es decir, estas no son elecciones, son votaciones en sistemas dictatoriales como Cuba. Y Argentina calladita. Argentina conspirando, porque Fernández y Kirchner de la Argentina son la plataforma ahora de conspiración en el Cono Sur y han actuado ampliamente sobre Bolivia. ¿Y en Chile? Por eso, en el Cono Sur, actúan sobre Chile, actúan sobre Paraguay, sobre Uruguay y han actuado claramente sobre Bolivia. Es la plataforma del castrochavismo. Lo que hay que entender es que hay dos Américas, una América democrática y una América dictatorial, en todo el siglo XX. Y la América dictatorial está liderada por Cuba, con su plataforma principal en Venezuela, que es un país ocupado, operando con los brazos de Nicaragua, Argentina de Fernández Kirchner y México de López Obrador. ¿Y las elecciones de Estados Unidos? Bueno, las elecciones de Estados Unidos son vitales para América Latina porque van a definir la política exterior de los Estados Unidos. La política exterior respecto a América Latina, para ver si la política exterior actual de los republicanos sigue su curso, identificando y atacando las dictaduras con buenos, relativos, mejores o peores resultados, o se vuelve a la posición en la cual se reabre un proceso de entendimiento con esas dictaduras que fue inaugurado por el gobierno del presidente Obama, con las aperturas de relaciones con Cuba. Entonces ahí hay 180 grados de diferencia, porque una política exterior que defiende los derechos humanos, que defiende la democracia, que establece exigencias y un determinado tipo de sanciones y lleva a la comunidad internacional a ese escenario, es mucho más
es mucho más beneficiosa para los pueblos que están luchando por su libertad y su democracia, porque hemos visto que por la buena intención que haya tenido la política del presidente Obama, lo único que ha hecho es prorrogar la existencia de las dictaduras, ampliar la existencia de las dictaduras y hacer impunes a los dictadores que han fortificado narcoestados, que han hecho de esos narcoestados centros de ataque de terrorismo al propio Estados Unidos, acogiendo terrorismo islámico y todo tipo de delitos y de crímenes contra toda la región. La frase que se decía que mientras Cuba sea una dictadura no habrá paz en las Américas, hoy día la frase es que mientras el castrochavismo exista y sus dictaduras operen en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, no habrá paz para las Américas. Muchas gracias, doctor Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Defensa y Gobierno de Bolivia, director ejecutivo del Instituto Interamericano para la Democracia con sede en Miami. Enseguida regresamos.